En Camp Dauburs eran las 8 en punto de la mañana del 18 de septiembre cuando Hartberg llegó a la caseta de Wilbur para darle la noticia. Al principio Wilbur parecía no aceptar lo que oía, había 1000 espectadores en el campo, el tiempo era ideal para volar y Le Mans estaba más atestado de gente que nunca, todos deseosos de verle volar. Pero por respeto al teniente Selfridge, Wilbur aplazó todos los vuelos hasta la semana siguiente y, encerrándose en su caseta, se negó a ver a nadie salvo a Ver y a otro par de amigos que fueron a consolarlo. Ahora ya sabes por qué siempre he pensado que debería estar en Estados Unidos con Orville, dijo, 2 cabezas son mejores que una para examinar la máquina. Cuando lo dejaron solo, se sentó con la cabeza entre las manos. Pero al entrar otro amigo, probablemente Leon Boye, Wilbur levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas, y dijo que si había algo que podía hacerle abandonar el trabajo de solventar el problema del vuelo, era un accidente como ese. Luego, levantándose de un salto, dijo, no, el problema lo hemos resuelto. Lo nuestro no es un experimento, es una demostración. Los allí presentes lo vieron luchar con sus emociones. Pidió más datos, pero no lo sabía. Desde que llegó a Camp Dauburs, se había hecho con una bicicleta, y entonces la cogió y pedaleó en ella los 13 kilómetros hasta Le Mans para ver si averiguaba algo más de lo sucedido en Fourmier. Pasó un buen rato recorriendo nerviosamente de arriba a abajo el porche del Hotel du Dauphin. Se sentía muy mal por todo esto, dijo al reportero del Paris Herald que lo abordó. Me siento culpable de la muerte del pobre Selfridge y sin embargo no me explico el accidente. Desde luego, con un aeroplano, como con cualquier mecanismo, siempre existe la posibilidad de que algo se rompa, y sin embargo creíamos haber eliminado todo peligro. Lo que más me preocupa es que mi padre, que tiene casi 80 años, se tome todo esto demasiado a pecho. Siempre le han preocupado nuestros ensayos, pero hasta el presente nunca había tenido motivos de inquietud. Al atardecer, Wilbur cogió su bicicleta y regresó a Camp Dauburs. En una carta escrita al día siguiente, dijo a Catharine que no podía evitar pensar una y otra vez que, de haber estado con Orville, el accidente nunca habría sucedido. No quiero decir que Orville no fuera apto para el trabajo, pero sabía que iba a estar rodeado de miles de personas que, con la mejor intención del mundo, ocuparían su tiempo, agotarían sus fuerzas y le impedirían descansar como debía. Si yo hubiera estado allí, habría ahuyentado a los visitantes mientras él trabajaba o le habría hecho ahuyentarlos mientras trabajaba yo. Creo que me toman por bobo porque no me gusta que los obreros hagan el menor trabajo en la máquina. Dicen que me arrastro bajo la máquina cuando los obreros podrían hacerlo perfectamente. En parte lo hago porque así puedo ver si hay algo que no está como debiera. Suponía que su padre estaría terriblemente preocupado por el estado de Orville, escribió para concluir, pero que las cosas al final saldrían bien. De eso estaba seguro. En su mesa del piso de arriba en Dayton aquel mismo día, el 19 de septiembre, el obispo Gruite escribió a Wilbur con un ánimo muy parecido. Es triste que Orville esté herido y un contratiempo que se retrase su éxito. Es lamentable que el teniente Selfridge perdiera la vida. Su muerte me ha dejado abatido. Pero el éxito de tu invento está asegurado. Llegarán días mejores para ti. El lunes 21 de septiembre en Camp Dauburs, Wilbur volvió a entrar en acción, cogiendo el toro por los cuernos como le gustaba decir, ante 10.000 espectadores. Voló durante 1 hora, 31 minutos y 25 segundos, y recorrió 64 kilómetros estableciendo otro sensacional récord mundial. Entre la enorme multitud estaba el embajador estadounidense en Francia, Henry White. De él se dijo que había sido quien más se había emocionado y que, olvidando por completo su habitual dignidad diplomática, cruzó corriendo el campo para ser el primero en estrechar la mano y felicitar a Wilbur. Capítulo 3. Catharine llegó a Washington a primera hora de la mañana del 18 de septiembre. Charles Flint y 2 oficiales del ejército habían ido a buscarla a la estación para llevarla rápidamente en un vehículo del cuerpo de señales hasta Fourmier, al otro lado del río. En el hospital la recibió el joven cirujano militar que la llevó a la habitación de Orville.
Vi a Orville muy mal, escribió en una carta a casa dirigida a Lorin. Se había hecho varios cortes en la cara, los más profundos por encima del ojo izquierdo. Estaba tan dolorido que no soportaba que lo tocaran. No le habían escayolado la pierna como ella pensaba, sino que la tenía en una especie de receptáculo, sujeto por una cuerda al techo, le contó a Wilbur. Cuando entré, la barbilla le tembló y se le saltaron las lágrimas, pero enseguida se recompuso. El shock le ha debilitado mucho, por supuesto. A medida que avanzaba el día, Orville iba poniéndose cada vez más nervioso y tenso. Creo que la operación de la pierna le ha dejado así. Le lavé el lado de la cara que tiene al aire, el pecho y los hombros. Eso le tranquilizó un poco. A Catharine le gustaron el médico y el enfermero de servicio. También contó con agrado que la habitación estaba llena de flores y había una gran cesta de fruta y una pila de telegramas sobre una mesilla, entre ellos uno que decía: los 1000 orgullosos alumnos y profesores del Instituto de Secundaria Steele queremos enviarle ánimos y todo nuestro apoyo. Responderé a las notas y telegramas, escribió ella. Hay una mesa en la habitación, puedo sentarme allí a escribir. Después puedo leerle algo. Cuánto tiempo iba a quedarse, era imposible decirlo. Su hermano no estaba gravemente herido, insistió Catharine, pero estaba segura de que tardaría semanas en poder marcharse. Al principio se alojó en casa de una pareja, los Scherer, parientes de una amiga de Dayton. Para ir al hospital en tranvía desde Washington tenía que hacer 3 trasbordos y tardaba 1 hora entera. Aún así, estuvo a la cabecera de la cama de Orville todos los días sin faltar uno. Algunas noches, demasiado cansada para el viaje de vuelta a la ciudad, se quedaba a dormir en el hospital. La recuperación de Orville no fue constante. Mi hermano pequeño ha pasado muy mala noche y esta mañana ha sido igual, contó Catharine a su padre, explicándole que tenía la pierna izquierda rota por 2 sitios, pero con fracturas limpias y en los lugares más favorables del fémur. Los médicos estaban haciendo todo lo posible porque la pierna no se acortara, y al parecer lo estaban consiguiendo. Las costillas rotas obligaban a apretar bien los vendajes, lo que le dificultaba la respiración. Esta noche la pasaré aquí. Cuando llegué hoy, se calmó, y le he notado mucho más tranquilo, tanto que he decidido quedarme toda la noche. Ahora son más de las 11 y lleva dormido casi 1 hora. Anoche la codeína no hizo efecto, esta noche sí. Escribió la carta el 21 de septiembre, el mismo día del vuelo en que Wilbur batió récords en Camp Dawes. Will mantiene la calma, sin duda, escribió ella, sabiendo cómo debía de sentirse su padre. 1 hora, 31 minutos, 25 segundos. Todos los periodistas empezaron a llamarme al hospital para decírmelo. Orville sonrió mucho al saberlo, le hizo muchísimo bien. Es medianoche y estoy muy cansada, escribió para terminar. Orville sigue dormido. La enfermera de noche ha bajado a por un sándwich y un poco de té para mí. Mientras tanto, la Junta Aeronáutica del Ejército había abierto una investigación oficial para determinar la causa del accidente. Orville piensa que la hélice se enganchó en uno de los cables que unen la cola al cuerpo principal, escribió Catharine, lo que dio un tirón a las alas y desestabilizó la máquina. Como al final se comprobó, Orville tenía razón. Una de las palas de la hélice derecha se había agrietado, por lo que la hélice empezó a vibrar. La vibración aflojó un cable de acero que se enredó en la pala y ésta se rompió y salió despedida. Como el cable servía para asegurar los timones traseros, estos empezaron a virar de un lado a otro y Orville perdió el control del aparato. Hasta el momento, ambos hermanos habían tenido percances en los que vieron la muerte de cerca. Wilbur se había estrellado 2 veces, pero salió con lesiones menores. Orville, 4 veces, 2 en Kitty Hawk y 2 en Huffman Prairie. Pero como Wilbur escribió a su padre, en 9 años de experimentación, es la única vez que algo se ha roto en una de nuestras máquinas en pleno vuelo. Tampoco ninguna había caído directamente al suelo cabeza abajo, en picado, desde la altura aproximada de 23 metros. Para Catharine especialmente, la única de la familia que estaba junto a Orville y podía ver su estado, era un verdadero milagro que hubiera salvado la vida.
Charlie Taylor y Charlie Furnas, los dos Charlies como les llamaban en Fourmier, llegaron al hospital para mostrar a Orville la pieza de la hélice que se había roto. Los restos de la máquina, le aseguraron, estaban custodiados en la caseta, donde habían condenado puertas y ventanas con maderos, y había un guardia apostado. Estaban empacando el motor y las piezas de transmisión del avión que no habían sufrido daños para enviarlos a casa. Cuando terminaran, también ellos se marcharían. El 23 de septiembre, Alexander Graham Bell y dos miembros de su Asociación de Experimentos Aéreos fueron al hospital a ver a Orville, pero les dijeron que aún no podía recibir visitas. El grupo cruzó entonces la plaza de armas hacia el cementerio de Arlington para ver el féretro del teniente Selfridge que todavía no había recibido sepultura. De camino se pararon en la caseta. Charlie Taylor, que todavía no había enviado los restos del flyer a Dayton, se había tomado un descanso para comer. El único de servicio era el guardia, que accedió a dejar a los visitantes entrar en el edificio donde estaba el cajón abierto con el flyer y los restos a la vista. Bell se sacó 1 metro del bolsillo y midió al menos el ancho de un ala. Ni Catharine ni Orville lo supieron hasta una semana después, pero les molestó mucho cuando se enteraron. Catharine pidió a Octave Chanute su opinión sobre el asunto y, tras hablar con el soldado que había presenciado el incidente, Chanute pensó que no era preocupante. Cuando a su regreso a Dayton Charlie Taylor contó lo sucedido al obispo Wright, en una carta a Catharine, admitió que era muy atrevido por parte de Bell, pero de todos modos, un asunto de poca monta. No se habló más del tema, y las intenciones de Bell nunca quedaron claras. Todo el personal del hospital siguió siendo muy amable y servicial con Catharine, y aunque a ella el hospital militar no le parecía del todo satisfactorio, ningún otro hospital le habría permitido quedarse allí sin una sola restricción. Los médicos y el enfermero de día eran espléndidos. Pero cuando supo que el enfermero del turno de noche entraba a mirar a Orville solo cada media hora y que su puesto estaba en la planta de abajo, pensó que tenía que estar pendiente de Orville. Se quedaba día y noche, pues Orville lo prefería así. Muchas noches deliraba y no se le podía dejar solo. La tensión estaba haciendo mella en Catharine. Mi hermano ha sufrido tanto, y yo estoy tan cansada, que cuando llega la mañana no puedo ni coger la pluma, escribió a Wilbur para explicarle por qué había tenido tan pocas noticias suyas. Daba largas a los reporteros y recibía a las visitas, pues no dejaban entrar a nadie a ver a Orville. Siguió contestando cartas y telegramas y fue ella quien representó a Orville en la ceremonia fúnebre del 25 de septiembre en que el teniente Selfridge fue enterrado en el cementerio de Arlington con todos los honores militares. La labor que se había echado sobre los hombros no pasó desapercibida ni fue poco apreciada. Parte de la prensa concluyó que era como una enfermera y así la describió. Tu hermana ha sido la devoción personificada, escribió Octave Chanute a Wilbur. Sin duda, lo más importante de todo es que Orville le dijo que nunca habría afrontado aquella dura prueba de no haber sido por ella. Otras personas quisieron mostrarle su solidaridad y respeto. Alexander Graham Bell la invitó a un paseo en coche una tarde con Octave Chanute, y después cenaron en casa de Bell, en la calle 33 de Washington. Fue la única vez que salió, contó a su padre. Cada vez añoraba más su casa y crecía su preocupación por no estar ganando nada de dinero. He perdido ya $82.50, contaba a Wilbur el 2 de octubre, consciente de todo el tiempo que aún le quedaba antes de poder volver a Dayton. Orville parecía mejorar, pero aún no estaba en condiciones de salir del hospital y volver a casa. La noche del 3 de octubre, la fiebre le subió a 38,3 grados sin razón aparente. Orville tenía 37 años, pero se encontraba en tal estado de postración que parecía mucho más viejo. Las probabilidades de que volviera a volar, o de que quisiera volver a hacerlo, parecían remotas, si no nulas. Las cartas de casa y de Le Mans ayudaban mucho. La postdata de una carta de Wilbur dio a los hermanos una alegría que agradecieron especialmente. Llevé a Boye 110 kilos a dar un par de vueltas aéreas al campo, escribió, y eso causó más asombro que ninguna otra cosa que haya hecho.
Los dos estamos locos por irnos a casa, le escribió Catharine. Llevaba una semana o así pensando en el regreso, aunque solo fuera para dormir algo. Pero Orville estaba dolorido e incómodo, no podía respirar bien. Creo que me quedaré para llevarlo de vuelta a casa, escribió a su padre el 17 de octubre, un mes después del accidente. Orville siguió teniendo altibajos que los médicos atribuían a indigestión, y su hermana empezó a cocinar para él, carne a la parrilla, caldo de carne, huevos pasados por agua. Y cuando Walter Berry, el abogado estadounidense que 3 años antes había llegado a Dayton con la delegación francesa, la invitó a cenar, tuvo que rehusar. Rechazaba casi todas las invitaciones, explicó a su padre, por estar demasiado cansada para hablar. La última semana de octubre decidieron trasladar a Orville a Dayton no porque estuviera ya recuperado, sino pensando que volver a su entorno familiar podría ayudar a calmar su ánimo. 3 días antes de la fecha fijada para su marcha, cuando 2 enfermeros lo ayudaron a levantarse de la cama y sostenerse con las muletas, se le acumuló la sangre en la pierna izquierda como si estuviera a punto de reventar y casi se desmaya. Pero el 31 de octubre, después de 5 semanas y 5 días en el hospital y con Catharine aún a su lado, subieron a Orville al tren en la estación de Washington Union. Un nutrido corro de gente esperaba en Dayton cuando el tren entró en la estación a la mañana siguiente. Catharine fue la primera en bajar al andén. Luego apareció Orville caminando con las muletas ayudado por 2 empleados de la empresa ferroviaria. Muchos habían ido allí a jalear el retorno de quien había dado fama a Dayton ante el mundo civilizado, escribió el Dayton Journal. Pero en vez de vítores, se hizo un silencio en el que se oyeron murmullos de pena y compasión, tan demacrado y maltrecho parecía el héroe. No se permitió a nadie hablar con él, salvo a los miembros de su familia. Su hermano todavía estaba muy mal, explicó Catharine. Lorin había ido a la estación a buscarlos y había un coche de caballos esperando. Pero el traqueteo del trayecto en tren había sido un suplicio para Orville y había que evitar que volviera a sufrirlo en el coche. Por eso lo trasladaron despacio empujando una silla de ruedas las 12 manzanas y media que había hasta Hawthorne Street. El obispo Gruite los recibió en casa, y Carrie Kyler, que se había casado y ahora era Carrie Grumbach, preparó la cena. Mentalmente, Orville estaba igual de bien que siempre, anotó el obispo esa noche, y su cuerpo promete estarlo a su debido tiempo. Instalaron una cama para él en el salón. Por su parte, Catharine reconoció que estaba muerta de cansancio. En los días que siguieron, Orville todavía necesitó muchos cuidados, anotó Catharine, pero estaba aceptablemente activo, podía pasar más tiempo levantado durante el día, a veces varias horas seguidas. El médico local que lo atendía vio que la pierna izquierda se le había acortado más o menos 2,5 centímetros, en lugar de los 30 milímetros que le habían dicho en el hospital de Fourmier, pero con una pequeña alza en el talón del zapato, no sería un gran problema. Vecinos y viejos amigos del colegio fueron a visitar a Orville. La segunda semana de noviembre Charlie Taylor empujaba ya su silla de ruedas hasta la tienda de Third Street, donde habían desembalado el motor del Flyer de Fourmier para inspeccionarlo. Tengo una acumulación de trabajo terrible, contó Orville a Wilbur el 14 de noviembre en la primera carta que escribía desde el accidente. Estar en casa y trabajar un poco parecían estar surtiendo exactamente el efecto deseado. Tanto mejoraron su salud y su aspecto, y tal era su progreso caminando con las muletas, que a finales de diciembre él y Catharine anunciaron que zarparían pronto hacia Francia para reunirse con Wilbur, ya que éste les había dicho que los necesitaba allí. 10. Una era sin igual. A cada paso que damos, la gente se para por la calle y se nos queda mirando. Catharine Gruite. Capítulo 1. Wilbur nunca había estado tan ocupado los días que había pasado en Le Mans. En los meses posteriores al accidente de Orville, se había convertido en un foco de atención aún mayor.
Desde Benjamin Franklin, ningún estadounidense había gozado de una popularidad tan abrumadora en Francia. Como dijo el corresponsal del Washington Post en París, lo que despertaba tal interés no eran solo sus hazañas en el aire, sino su fuerte individualidad. En él veían la encarnación del espíritu de Plymouth Rock 12 al que, desde los tiempos de Alexis de Tocqueville, los franceses especializados en el estudio de los Estados Unidos habían atribuido el indómito coraje y la perseverancia que caracteriza la actividad de los estadounidenses en todos los ámbitos. El público seguía acudiendo en tropel a Le Mans en tren y automóvil desde lugares cada vez más lejanos. Todos los días llega gran cantidad de gente no solo de los alrededores, contó Wilbur a Orville, sino también de casi todos los países de Europa. Durante los 6 meses que Wilbur estuvo volando en Le Mans, fueron a verlo 200.000 personas. El frenesí de ver en acción el prodigio estadounidense, la posibilidad de llegar a estrecharle la mano o ser retratado con él, el revuelo que siempre causaba entre jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todo ello se sumaba a la emoción, como también ver a destacadas personalidades atreviéndose a surcar el cielo con él. Primero había sido el orondo León Boye, luego Hartberg y después Edith, la esposa de este último, que fue la primera estadounidense en subirse en un avión. Para evitar el bochorno de que el aire le levantara la falda, se la ató a los tobillos con un cordel. A su regreso dijo que no se había sentido nerviosa ni había tenido nada de miedo. Su admiración por Mr. Wright, grande ya antes, se había multiplicado por 10 con su magistral manejo de la máquina. Estaría dispuesta a cruzar el Canal de la Mancha en avión con él, afirmó, en cualquier momento. Una fotografía de Madame Ver sentada en el flyer junto a Wilbur Wright, su rostro radiante justo antes de despegar, se publicó en una inédita portada de revista, y el famoso modisto parisino Paul Poiret enseguida supo ver las posibilidades de aquel cordel rodeando los tobillos y diseñó una falda de tubo que causó sensación en el mundo de la moda. A Arnold Fordyce, el hombre que había encabezado la delegación francesa en Dayton en 1906, le llegó su turno en un vuelo de 1 hora entera con Wilbur. Y con el jefe de la aeronáutica militar del ejército francés, un tal coronel Boutiou, Wilbur voló varias veces a solo medio metro por encima del suelo, dejando atónitos a todos. Otro pasajero quedó tan pasmado como Edith Ver por la constante estabilidad en el aire. Parecía como si Wilbur y él avanzaran por una pista levadiza, escribió el inglés Baden Fletcher SMYTH Baden Powell, un oficial aficionado a la aeronáutica y hermano del fundador de los Boy Scouts, pero también le sorprendió mucho el ruido. El señor Wright, manejando los mandos con ambas manos, dirige cada movimiento, pero su presión sobre las palancas es casi imperceptible de tan leve. El zumbido del motor es tan alto y las hélices montan tal estruendo todo el rato que el viaje te deja prácticamente sordo. Un reportero del Paris Herald también subió al avión, y después otro de Le Figaro y varios oficiales rusos. La servicialidad de este hombre al que tantas veces describimos como un recluso es incansable, escribió el reportero de Le Figaro. Claramente, Wilbur lo estaba pasando en grande. La reina Margarita de Saboya estaba ayer entre el público, escribió el 9 de octubre. Usted me ha permitido presenciar el espectáculo más asombroso que he visto jamás, le había dicho ella. Princesas y millonarios se agolpan ante el flyer, añadió, sabiendo que a Catherine le encantaría oírlo. Era evidente que las mujeres lo encontraban cada vez más atractivo. Una dama parisina muy bella y esposa de un político prominente, habló del asunto largo y tendido y con mucha libertad con un reportero, previo acuerdo de que se respetaría su anonimato. Su primera impresión no fue del todo favorable, confesó. Wright me pareció un poco demasiado áspero y brusco. Tenía el semblante rígido y terriblemente adusto. Pero en cuanto despegó los labios para hablar, ese halo de severidad se desvaneció. Tiene una voz cálida, compasiva y vibrante. Su regia mirada confiere a sus ojos, brillantes e inteligentes, un encanto y un refinamiento excepcionales. Mira directamente a los ojos de su interlocutor con franca sinceridad, y la fuerza de su mano nervuda y musculosa parece transmitir la verdad de su carácter y temperamento. Me pareció uno de los hombres más notables que he conocido.
Al completar el número de pruebas de vuelo que exigía el sindicato francés, Wilbur empezó a trabajar en otro de los requisitos, formar al primero de los 3 aviadores franceses, el conde Charles de Lambert, un aristócrata rubio y esbelto de 43 años que hablaba inglés y con el que Wilbur congenió enseguida. Volaría sentado a la derecha de Wilbur en el avión, en el que instalaron un segundo juego de mandos. En su papel de instructor, Wilbur se sentaría con las manos entre las rodillas, preparadas para tomar el control si fuera necesario. Nunca había sido tan importante que Wilbur lograra actuaciones perfectas. Ahora, después del accidente de Orville, cualquier percance se vería de un modo muy distinto, y por ello, aunque estuviera divirtiéndose mucho, la presión era también más grande que nunca. Solo escapándose al campo en su bicicleta hallaba tiempo para sí mismo. Cuánto echo de menos Kitty Hawk, escribió a Octave Chanute. El Aeroclub de Francia iba a dar en su honor el mayor banquete de su historia, en el que Wilbur recibiría la medalla de oro del club y un premio de 5.000 francos, $1.000, además de la medalla de oro de la Academia Francesa del Deporte. Tendré toda una colección de valiosos objetos de recuerdo cuando vuelva a casa, escribió a su hermano Reuchlain. Valoraba más aún, le dijo, las muchas amistades que había hecho entre la buena gente de Le Mans. Meses atrás, a su llegada, no conocía a nadie. Ahora contaba entre sus mejores amigos a los que había hecho allí. Todos los niños en un radio de 20 kilómetros lo saludaban al cruzarse con él pedaleando en su bicicleta. Se quitaban cortésmente la gorra y le sonreían diciendo, «Bonjour, Monsieur Gruait». En realidad son casi los únicos, salvo mis amigos íntimos, que saben pronunciar bien mi nombre, le dijo a Reuchlain. La gente en general dice, «Bridge», que suena terrible con el traqueteo de la R. En muchos sitios me llaman casi exclusivamente por mi nombre de pila, Belvare.